Deplorar que no esté presente el comisionado Ceballos. Entendemos que tiene una función en los diálogos que se están realizando en el Cauca, pero este es un debate sobre ni más ni menos que la política que atañe a su responsabilidad en el gobierno. Así que desde todo punto de vista quiero expresar mi inconformidad, y creo que la de mis colegas también, con esta ausencia notoria en un debate que en esta etapa es la primera vez que se hace con relación a la política de paz del gobierno del presidente Duque, y precisamente sobre esa política a la que voy a hablar en los siguientes minutos. Antes de entrar en materia, quisiera hacer una consideración contextual de la política de paz en los gobiernos, especialmente de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, y de lo que significa esa política. Especialmente desde la administración de Belisario Betancur a comienzos de la década de 1980, los gobiernos, sin interrupción, han tenido una política destinada a la paz y a la búsqueda de la paz. Esa política tenía como característica, hasta el año 2002, reconocer que en Colombia ha habido un conflicto armado y que por lo tanto, en aplicación a modelos internacionales y al derecho internacional humanitario, cabe el diálogo y la solución, así se ha llamado la solución política de ese conflicto, que quienes estaban levantados en armas contra el Estado colombiano tenían un carácter político, y que por lo tanto el diálogo en mesas de conversación debía corresponder, además de una política de dejar las armas, de reincorporarse a la sociedad, también de discutir reformas de carácter social, económico, político, y hasta cierto punto, esta es una situación que solamente vino a cristalizarse de una manera clara con el gobierno del presidente Santos, también de un marco jurídico especial para esos procesos de paz. Digo que esa es la tradición del gobierno de Belisario Betancur, el gobierno de Virgilio Barco, el gobierno de César Gaviria, gobierno de Ernesto Samper, gobierno de Andrés Pastrana, hasta el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien produjo una ruptura en ese discurso oficial e introdujo algo que yo no voy a señalar, una retórica de la guerra. ¿En qué consiste básicamente esa ruptura? Bueno, en primer lugar, en desconocer la existencia de un conflicto armado en Colombia, contrario sensu a toda la evidencia empírica, jurídica, política que ha existido en el país. En desconocer el carácter político de quienes están alzados en armas, en desconocer la necesidad de unas transformaciones económico-sociales o reformas para superar ese conflicto, y en desconocer aspectos sustanciales del derecho internacional humanitario, por supuesto. Pero bueno, aquí no se trata de hacer una discusión histórica, sino de aterrizar al presente. He hecho esta consideración contextual por la sencilla razón de que este gobierno está volviendo a ese discurso. Luego de un paréntesis importante que fueron los dos gobiernos anteriores del presidente Juan Manuel Santos, quien acogió las tesis que se venían aplicando en el discurso sobre una política de paz y lo que dice la Constitución, y por lo tanto desarrolló un proceso de paz que llegó a la firma de un acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de FARC. Así que mi primera tesis en este debate es que cabe la pregunta de si tenemos en nuestro gobierno una política de paz o un retorno a una política de guerra. Y es lo que quiero que dilucidemos con el gobierno en la mañana del día de hoy.
¿Qué podemos decir del balance de la política del gobierno en materia de paz en estos 7 meses? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que a pesar de anuncios esperanzadores el 7 de agosto de 2018, cuando se posesionó el presidente Duque, todo lleva a concluir que en este gobierno no se está implementando una política de paz, sino, como le decía, de retorno al pasado. La política del gobierno en este campo, además de cumplir compromisos internacionales, viola los artículos 22 y 95 de la Carta Política, el Acto Legislativo 02 del 2017 y los contenidos de la sentencia C-630 de 2017 de la Corte Constitucional, como lo demostraré. Algunos elementos de esa política, doctor Gómez, canciller de la República, tiene que ver con, por ejemplo, dejar de considerar la paz como una política de Estado, como lo preceptúa la Constitución, el artículo 22 de la Constitución, que dice claramente que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano, por supuesto. En segundo lugar, el gobierno promueve una política negacionista del conflicto armado y también negacionista de la paz. En tercer lugar, se promueve una reforma al acuerdo final que es de carácter estructural y que pone en peligro el propio acuerdo y el propio proceso de paz. En cuarto lugar, no solo se ha producido una ruptura de la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, lo cual puede ser justificado por las acciones de este grupo, sino que se ha arrojado la llave de la paz con el ELN al mar, es decir, se ha cerrado cualquier vía de negociación posible con el ELN. El presidente ha sido totalmente complaciente con la campaña sostenida de ataque a la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz que tiene montada el señor fiscal, que lamento que no esté aquí, el señor fiscal Néstor Humberto Martínez. E incluso por momentos el presidente de la República en su discurso atiza esa campaña. En séptimo lugar, se distingue una política de desmovilización de la base exguerrillera del tratamiento a los excomandantes de la guerrilla y a los ex mandos medios de lo que fuera la guerrilla de las FARC. Y por último, para solamente mencionar algunos elementos que conforman esta circunstancia que no deben calificar de retorno al pasado, se plantea una política totalmente ambigua y contradictoria ante la comunidad internacional, cuestión que me propongo aquí plantear en detalle en los siguientes minutos. Bueno, ¿qué podemos entonces decir con relación a este panorama en términos concretos y precisos? Lo primero es recordar que el presidente Duque en su discurso de posesión el 7 de agosto, y le voy a citar a él, dijo: quiero una Colombia donde todos podamos construir la paz, donde se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos, por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que recibimos, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia, reparación, etc. El presidente anunció ese día que iba a buscar un acuerdo, un gran acuerdo nacional que permitiría que todos los colombianos nos reuniéramos en torno a la discusión y ojalá a unos acuerdos para avanzar en la paz y en la finalización o la estabilización de la finalización del conflicto armado en todas sus expresiones. Ahora lo he vuelto a reiterar. Él dice que ahora, con relación a las objeciones presentadas al Congreso, hay una gran oportunidad para que lleguemos a un consenso nacional sobre estas materias. Pero no ha habido tal intento de acuerdo nacional. Y voy a citar un ejemplo que lo muestra con lujo de detalles. Las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes le han escrito no una, sino 5 veces al presidente. Cartas, comunicados de todas las bancadas, pidiéndole al presidente una cita, una reunión para discutir sobre los temas de paz.
No solamente eso, distintos miembros de la comisión que han tenido la oportunidad, ellos individualmente, de reunirse con el presidente, se lo han reiterado. En los medios de comunicación lo hemos dicho hasta la sociedad, incluso hemos recurrido a la mediación de miembros del cuerpo diplomático para pedir, suplicar que el presidente nos reciba, y hasta ahora el presidente no se ha dignado a conceder la reunión, ni siquiera nos ha respondido las cartas, cosa que a nuestro modo de ver es bastante desobligante, y sencillamente todo esto de un acuerdo nacional, de un diálogo, no ha pasado de ser un sencillo bla, bla, bla. El presidente tiene tiempo para reunirse con estrellas de la farándula, con toda clase de figuras públicas, tiene tiempo para tocar guitarra, cantar, tiene tiempo para viajes en el exterior, pero para las comisiones de paz del Senado y la Cámara no ha encontrado un minuto de su tiempo, de su valioso tiempo, para concedérnoslo. Así que no hay tal voluntad de buscar diálogos. Y yo creo que eso aparece cuando evidentemente las cosas comienzan ya a tomar un cariz como el que están tomando, es decir, una discusión abierta sobre todos estos temas. La paz, como le dije en la introducción, no es una política de Estado, sino una política de gobierno según esta administración. La paz no es considerada una política de Estado. Así ha quedado establecido cuando el presidente se ha negado a cumplir compromisos adquiridos por el anterior o por anteriores gobiernos en materia de paz. Y para utilizar un cliché de esos que tanto le gustan al presidente, habría que decir que el presidente aplica un precepto que podríamos decir: el que no firma no cumple. El que no firma los acuerdos no los cumple. Esa es la norma que se le está intentando vender a la opinión pública y a la comunidad internacional. Porque acuerdos que han firmado anteriores gobiernos en materia de paz son desconocidos olímpicamente por el presente gobierno. En cambio, este gobierno sí busca continuidad con políticas del pasado. Hemos escuchado, hemos podido asistir en el Congreso a la redención de políticas que mostraron su rotundo fracaso en el pasado, políticas del cuño de la llamada seguridad democrática. Este gobierno ha resucitado políticas que llevaron al país a episodios supremamente dolorosos, como ese proceso de masivas violaciones a los derechos humanos, de la cual hizo parte los mal llamados falsos positivos, como también el desplazamiento forzado de millones de colombianos. Todos tenemos frescas en la memoria esos capítulos que hicieron parte de esa política de seguridad democrática. Así que el gobierno está incumpliendo gravemente la sentencia 630 de la Corte Constitucional, en la que la Corte dio vía libre al acto legislativo 02 de 2017, que dice con toda claridad que los funcionarios, autoridades e instituciones del Estado están obligados. Espera que el ministro termine su llamada y con el mayor gusto reanudar mi intervención. Sí, eso se trata, ministro. Esto es un debate, por supuesto. Bueno, entonces le daría que me preste su atención, porque vinimos aquí no a hablar por teléfono, sino a, con el mayor gusto entonces, señor canciller. Entonces decía yo lo siguiente: decía que el acto legislativo 02 del 2017, que me imagino usted conoce bastante bien, obliga a los funcionarios, autoridades e instituciones del Estado a cumplir de buena fe y de manera rigurosa lo contenido en el acuerdo final que fue suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y lo que fue la guerrilla de las FARC. Una exministra supremamente lúcida, la doctora Clara López, ha dicho que la paz como política constitucional del Estado, más no de gobierno, hace obligatorio y vinculante los instrumentos que el Estado utiliza para facilitar, negociar, concretar acuerdos y, desde luego, acuerdos finales suscritos o que se suscriban en el futuro.
Segundo, o tercero, en este gobierno tenemos una política de sistemática negación del conflicto armado y también del concepto de paz. Bueno, no creo necesario explayarme sobre quién ha sido designado por el gobierno para llevar a cabo la importantísima labor de construir la memoria histórica de este país a través de la labor del Centro Nacional que fue creado por la Ley de Víctimas con el explícito propósito de construir la memoria histórica del conflicto armado. Eso es lo que dice la Ley de Víctimas del año 2011. Para eso es que es el Centro de Memoria, pero su actual director, profesor Darío Acevedo, tiene una concepción radicalmente contraria de esa función. Dice, hay quienes sostienen, lo cito textualmente, que la Unión en Colombia fue un conflicto armado, algo así como un enfrentamiento entre el Estado y unas organizaciones levantadas contra él, aunque la Ley de Víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en verdad oficial. Es decir, para este funcionario, las leyes de la República son libremente interpretables y asumibles, o sencillamente pueden ser desconocidas al antojo de lo que él piense y lo que le dicte su voluntad. En Colombia se emplea entonces desde hace décadas, para que digamos pongamos las cosas en su lugar, el Ejército Nacional en labores de orden público. Tal vez el profesor Acevedo se haya dado cuenta de que en Colombia el ejército cumple funciones de orden público, cosa que digamos no es normal de ninguna manera. En un Estado de Derecho, como lo dice el artículo 213 de la Constitución, solamente cuando hay estados de excepción el ejército puede controlar el orden público. No, aquí en Colombia no ocurre eso. Y además el artículo 214 dice que cuando eso ocurre está obligado el ejército y las fuerzas militares a cumplir con los preceptos del derecho internacional humanitario. Ahora, refirámonos al protocolo de los acuerdos o de los convenios de Ginebra. El protocolo adicional número 1 fue creado para los conflictos de carácter no internacional, que ha sido adoptado por el Estado colombiano y que hace parte del bloque de constitucionalidad. O sea que en Colombia el ejército debe comportarse cuando atiende el orden público, es decir, en circunstancias de conflicto, respetando las normas que rigen para un conflicto armado no internacional. O sea, en Colombia tenemos un conflicto armado, como ha sido reconocido por todos los gobiernos, como ha sido reconocido por la comunidad internacional, como lo reconoce la Constitución colombiana, como lo reconoce la jurisprudencia que existe hasta la saciedad. Solamente, al parecer, en la cabeza del profesor Darío Acevedo esto no entra, y también en la de algunos funcionarios de la actual administración. Pero no solamente se niega el conflicto armado, sino también la paz. Vea usted, pues, que la nueva disposición de este gobierno es borrar la palabra paz de todos los documentos oficiales. Incluso han tenido a bien cambiarle el nombre al funcionario del Estado, que no está presente hoy aquí. Uno ya entiende por qué le quieren cambiar el nombre. Al alto comisionado de paz, ahora se llama alto comisionado para la legalidad, no sé qué otras cosas más, pero la gente le sigue llamando comisionado de paz. Ya no es un título que realmente es inmerecido, viendo la manera en cómo se está desarrollando la política de paz del gobierno. Nos enteramos que una directriz de la Casa de Nariño a los funcionarios de Planeación Nacional, cuando elaboraron el llamado Plan Nacional de Desarrollo, diciéndoles que era obligatorio borrar cualquier lenguaje santista del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, entiéndase por eso la referencia a la paz. Es una vergüenza esto que estoy diciendo, pero es real. O sea que olímpicamente se desconoce el concepto paz. No solamente eso. Hace unos días trascendió en los medios de comunicación que fueron borradas las cuentas de Twitter del alto comisionado de paz para borrar los más de 1.800 tribus que guardaban la memoria de cómo fue el proceso de paz en La Habana, y también desapareció mágicamente al mismo tiempo la cuenta
en Twitter, donde estaba también la memoria del proceso de paz con el ELN. No solamente eso, el doctor Ceballos, y lamento que no esté aquí para que no responda, tuvo a bien tomar una colección que publicó el alto comisionado anterior, el doctor Jaramillo, en colección que se llamaba Biblioteca sobre el proceso de paz, si no estoy mal, Biblioteca del proceso de paz con las FARC-EP, que contenía varios de los principales documentos de este proceso de paz, y decidió meter estos ejemplares de la biblioteca en una bodega para ejercer una censura abierta de los documentos que hacen parte del proceso de paz. 2.000 libros, no sabemos dónde están hoy, sería bueno que los desarchivara el doctor Ceballos y se lo entregara a la opinión pública, porque esto ya se va apareciendo a esas dictaduras que tanto se critican, en las que no se permite siquiera pues que la gente tenga acceso a la lectura de documentos de paz. Este gobierno ha emprendido y ha permitido una campaña de abierto ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y digo que ha permitido porque, como le voy a decir ahora más adelante con detalle, el encargado, el mascarón de prueba de esa campaña contra la JEP es el señor fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, que se ha invitado a este debate para que no se diga que hablamos a sus espaldas. Bienvenido será cuando quiera que debatamos y que lleva a cabo esta campaña permanente. Entre otras cosas, senadora Ayllón, la pregunta que uno se hace sobre sus varias ahora sí cuentan con el aval del gobierno. Y si el gobierno, permítame, usted tendrá su oportunidad, y si el gobierno avala que la JEP es una jurisdicción de victimarios. Quisiera preguntarle eso directamente al señor canciller, si esas afirmaciones del partido de gobierno son también afirmaciones del gobierno. No es cierto que el gobierno nacional esté pensando en hacerle 3 delicadas reformas al acuerdo de paz y 6 objeciones. Esa aseveración que hizo el presidente en días anteriores de que estamos a 6 artículos de llegar al oasis de la posibilidad de tener una jurisdicción especial para la paz de todos los colombianos, no es cierto. Lo que se pretende es desatar una campaña de reformas profundas del acuerdo de paz y en particular de la JEP. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de analizar algunos de los proyectos de acto legislativo que ha presentado el Centro Democrático a la consideración del Congreso. Por ejemplo, tenemos el 087 de 2018 Cámara, modifica el acceso de información reservada para el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. El proyecto de acto legislativo 024 de 2018 Senado, beneficios y creación de salas especiales en la JEP para miembros de fuerza pública, a pesar de que la Corte Constitucional ha dicho la última palabra sobre este particular. Proyecto de acto legislativo 030 de 2017 Senado, por medio de la cual se modifica el decreto ley 888 de 2017, Contraloría encargada de vigilar recursos de la implementación. Proyecto de acto legislativo 031 Senado, por medio de la cual se deroga el decreto ley 900 de 2017 y se elimina, oígase bien, se elimina de la reforma rural integral todos los aspectos sustanciales. Proyecto de ley del Centro Democrático. Proyecto de acto legislativo 032 de 2017 Senado, por medio del cual se modifica el decreto 903 de 2017 y se dictan otras disposiciones que tienen que ver con reformar todo lo atinente al inventario de bienes que ha presentado la SAR. Proyecto de ley del Senado 033 de 2017 elimina para los excombatientes de FARC beneficios para subsidios de vivienda. O sea, que no nos diga el gobierno que está pensando en hacerle nuevos retoques al acuerdo de paz. Aquí lo que hay es una estrategia para acabar literalmente con los fundamentos del acuerdo de paz. Bueno, ¿para qué hablar de las objeciones que ha presentado el gobierno del presidente al Congreso, si esto es lo que va a ser la materia de discusión de los próximos días? Simplemente decir lo siguiente: la Corte Constitucional recibió hace unos días un escrito del Instituto International Crisis Group
en el que esta prestigiosa entidad internacional le dice al gobierno con claridad que estas objeciones pueden llevar a que se profundice el problema de las disidencias al crear un ambiente de inseguridad jurídica. La discusión sobre la independencia de los poderes públicos, repito, la vamos a dar en los próximos días en este Congreso, así que no me voy a referir en detalle a esto. Como decía, el gobierno clausuró la posibilidad de la negociación con el ELN. Es decir, se puede entender por qué se rompió la mesa de conversaciones, pero la pregunta es, ¿y por qué acabar con la posibilidad, o por qué cerrar la posibilidad de conversaciones con el ELN definitivamente? Y eso es lo que ahora no hace el gobierno. El comisionado Barbosa nos sorprendió hace unos días en la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra de las Naciones Unidas, diciéndoles que ya no existe, el gobierno acaba de decretar que ya no existe conflicto armado con el ELN. Es decir, de un momento a otro, como de una especie de acto de magia y de prestidigitación, desapareció el conflicto armado con el ELN y ahora tenemos una cosa distinta, que es que el ELN ha pasado a ser parte de una cosa que el gobierno llama, de acuerdo a una ley que reforma el propio gobierno con sus bancadas, grupo armado organizado, por fuera de la ley. El hecho es que el gobierno insiste en que nunca tuvo conversaciones, diálogos, contactos con la delegación del ELN, que se limitó a hacer una evaluación de ese proceso, pero el comisionado de paz nos está debiendo numerosas explicaciones serias sobre lo que hizo el gobierno con relación a ese proceso fracasado. Primero, ¿cuál era el rol del señor Eber Bustamante y del señor Angelino Garzón en esas conversaciones? Porque lo que ha trascendido a la opinión pública es que el señor Angelino Garzón le aconsejó, oígase bien esto, le recomendó a la delegación del ELN no suscribir un cese de fuegos y de hostilidades. ¿Hay una cosa más irresponsable que esta pregunta? ¿Se puede realmente de manera impune pedir que no haya un cese bilateral sabiendo que eso ha salvado vidas en Colombia? Entonces mi pregunta es, repito, lamento que no esté aquí el doctor Ceballos, eso lo hizo por encargo del gobierno que había sido elegido y que estaba preparando el terreno para una política supuestamente de paz. Ese encargo de Angelino Garzón era un encargo del gobierno de decirle al ELN que cuidado firmaba un cese bilateral. Y ese cese bilateral hubiera, repito, podido salvar muchísimas vidas y ahorrarle al país muchos de los recursos que ha tenido que invertir por las voladuras de oleoductos que provoca esta organización. Entonces, eso se nos debe como explicación. Pero también nos hemos cansado de preguntarle al gobierno. Yo ya lo he hecho a través de derecho de petición al señor comisionado Ceballos, y en estos días lo he hecho con el doctor Álvaro Leiva al presidente de la República. El gobierno va a depositar, y aprovecho la presencia del señor canciller para ver si nos puede responder esa pregunta, el gobierno va a depositar en las Naciones Unidas los acuerdos a los que se llegó con el ELN después de años de conversaciones, o eso sencillamente se va a botar a la basura. Es decir, después de que se llegó una agenda con el ELN y que se avanzó en construir las bases de los acuerdos con esta guerrilla, ¿eso se va sencillamente a desperdiciar o se va a depositar como quisiéramos nosotros en la Organización de Naciones Unidas? Bueno, no me voy a referir a la reforma de la Ley 418, en la cual el gobierno intenta poner condiciones de tal naturaleza que pudiera ser imposible un futuro acuerdo o una futura negociación de paz con el grupo del ELN. No sabemos si el gobierno ha continuado haciendo esfuerzos para el sometimiento a la ley y a la justicia, como los hizo el gobierno anterior, del llamado Plan del Golfo. Le valdría la pena conocer eso. En fin, Plan Nacional de Desarrollo. Todo indica que todavía no se ha incluido el Plan Nacional de Desarrollo como dicta la Constitución, un capítulo que en el plan plurianual de inversiones dé cuenta de los recursos que se van a emplear en la implementación. Se ha reducido los recursos para las víctimas
el gobierno ha renunciado plenamente a la posibilidad de que se determine para dónde irán los recursos en acciones y programas concretos. Se sigue intensificando en el país el asesinato sistemático de líderes sociales y el gobierno, frente a eso, propone un plan de acción oportuna, así lo ha llamado, en el cual ensaya fórmulas que han demostrado su fracaso en el pasado para evitar esos asesinatos. En cambio, no tenemos ninguna información seria sobre en qué ha parado la unidad especial de investigación que ha debido ser creada e impulsada, fue creada pero no impulsada por parte de la Fiscalía General de la Nación para contrarrestar y acabar con los grupos sucesores del paramilitarismo en Colombia. Bueno, podría seguir haciendo cuestionamientos al gobierno, pero ahora quisiera concentrarme rápidamente en el señor canciller y en la política exterior del país con relación al acuerdo de paz. Lo primero que quisiera constatar, canciller, de manera triste y deplorable, es que a dos países que han jugado un papel fundamental para acompañar y garantizar los acuerdos de paz en Colombia, como son Cuba y Noruega, se les haya dado un portazo en la cara. A Cuba, que es un garante, es un país garante de un proceso de paz, se le ha pedido que juegue el papel de una especie de agente de policía judicial y que entregue a unas personas que estaban en una delegación que estaba dialogando con el gobierno a las autoridades de policía internacional. Esa es una grosera ingratitud con Cuba y con Noruega. Y Noruega ha manifestado claramente su desacuerdo con la posición del gobierno al decir que sí va a cumplir y que su intención cumplir con los acuerdos, porque en Noruega las autoridades no parten del principio de que no firma no cumple. No, allá sí el que firma, así sea otro, de otro gobierno, el que viene sí está obligado a cumplir. Es un país que tiene normas claramente establecidas que no dan un con cada gobierno y con el capricho de cada gobierno. Ahora, canciller, yo le pediría que usted nos diga claramente si aquí lo que se está haciendo, por el lenguaje que se está empleando, por la manera en que se está actuando, son los primeros acercamientos y los primeros pasos para romper relaciones diplomáticas con Cuba. Porque realmente la actitud que venimos observando da para pensar eso. Bueno, todas las instancias de la comunidad internacional, literalmente todas, han sido absolutamente enfáticas, claras en afirmar que respaldan el acuerdo de paz de Colombia, que están por un respeto irrestricto a la Jurisdicción Especial para la Paz y que le piden a este gobierno que se avance cuanto antes en la posibilidad de hacer que la jurisdicción tenga una ley estatutaria. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo ha hecho hasta la saciedad. Han reiterado en todos sus recientes pronunciamientos la necesidad, y cito textualmente, de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la JEP. El secretario general de las Naciones Unidas, usted lo sabe bastante bien, porque se entrevistó con él recientemente, doctor Juan Trujillo, ha dicho claramente que las Naciones Unidas esperan que se acabe con la incertidumbre en torno a la adopción de la ley estatutaria y que se respete a la JEP. La alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha dicho algo similar. La fiscal de la Corte Penal Internacional y el vicefiscal han sido suficientemente enfáticos en señalar que Colombia debe respetar la jurisdicción especial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cito, la Comisión Interamericana observa con preocupación que a más de 2 años de la firma del acuerdo de paz y a 1 año de su entrada en funcionamiento, la JEP no cuenta con una ley estatutaria, en fin. Sin embargo, a pesar de todas esas y muchas otras declaraciones que no voy a citar, el gobierno persiste en una actitud que yo calificaría de ambigua frente a la comunidad internacional en esta materia. Y bueno, ¿a qué me refiero? Aquí esto requiere una explicación, canciller. Después de la locución presidencial con relación a las objeciones, se cita al cuerpo diplomático
y se le dice, como pudimos todos observar por los medios de comunicación, que las reformas que ha planteado el gobierno en el Congreso con relación al acuerdo de paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz no tienen un carácter retroactivo. Pero en seguido lo escuchamos a usted en un programa en el cual usted fue entrevistado por Claudia Gurizati y usted dice que las reformas que planea el gobierno presentar ante el Congreso son para hacer más severas y drásticas las sanciones con relación a los miembros que están hoy sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz. A no ser que haya otra FARC que no conocemos y que venga en otro proceso futuro. Porque estas personas que pertenecieron a las FARC guerrilla hoy están siendo sometidas a un marco legal y jurídico que tiene una forma. O sea, yo le pido que nos diga, y también que se le diga a la comunidad internacional, si esas reformas que están planteando hacer son hacia futuro o si son retroactivas. Ahora, cuando los funcionarios internacionales dicen cosas que no les gusta al gobierno, pues ya escuchamos la manera destemplada en que se les responde, como por ejemplo a la doctora Marta Lucía Ramírez, presidente de la República, le contestó pues a la señora Michelle Bachelet, llamándola a que la comunidad internacional no fuera atrevida. No voy a entrar en esas polémicas. Con esto voy a terminar. El señor fiscal con relación a la paz. El señor fiscal Néstor Humberto Martínez Leyva se ha convertido, como lo decía, en el mascarón de prueba para destruir y desprestigiar la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha creado el mayor, o ha hecho los esfuerzos por crear el mayor sentimiento de desconfianza posible en los miembros del nuevo partido político, quienes fueran miembros de la, en ese entonces, guerrilla de las FARC, en sus excomandantes y en sus mandos medios. Ha fomentado al máximo una campaña para que la Jurisdicción Especial para la Paz aparezca ante la opinión pública como un organismo corroído por la corrupción. Ha reducido el papel, o ha intentado reducir el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz ante la opinión pública como meros notarios de un proceso de paz. Ha regateado las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha decidido mostrarse como el único referente posible de la justicia en Colombia para el proceso de paz. Ha intentado debilitar el respaldo internacional al proceso de paz en Colombia. Y además de eso, ha utilizado aspectos de la investigación que él realiza, que tiene como característica hacer anuncios de investigaciones exhaustivas, con pruebas contundentes y que se demuestran ser investigaciones totalmente inocuas y vacuas, como una manera de encubrir, lo digo claramente, encubrir y desviar la atención sobre los numerosos escándalos que lo rodean. Es vergonzoso tener a un fiscal que está en la situación como la que está el señor Martínez Leyva ante la opinión pública y ante el mundo con el escándalo de Odebrecht. Sin hablar del trámite legal y de todos los intentos que hizo el fiscal y que sigue haciendo el fiscal por obstruir el marco legal de la Jurisdicción Especial para la Paz. A nosotros nos ha llamado la atención el estilo que tiene el fiscal de producir las noticias, predeterminadas noticias, con relación al proceso de investigación, o los procesos de investigación que él adelanta, y la coincidencia con momentos estelares del proceso de paz. Y le digo porque esto no me lo contaron, yo fui protagonista, estuve en el momento en que se estaba abriendo en la ciudad de Quito, el 7 de febrero del año 2017, las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ese día en que se estaba instalando, a la misma hora que se estaba instalando la mesa de conversaciones en Quito, el fiscal decidió que era el momento adecuado para llamar a una rueda de prensa y soltarle al país que él iba avanzando en el escándalo de Odebrecht. Es decir, el fiscal no pudo encontrar un momento más idóneo, un momento más adecuado, sino sencillamente soltar la noticia del escándalo de Odebrecht. A mí no me cabe la menor duda que para opacar y silenciar la importante noticia que era abrir una mesa de conversaciones con una de las guerrillas más antiguas del continente.
Bueno, el 27 de junio de 2017, otra coincidencia, se produce el anuncio del fin de la dejación de armas en zonas veredales y el cese unilateral definitivo en la zona veredal de Mesetas, en un acto, la guerrilla de ese entonces entregada en manos de las Naciones Unidas sus armas. Bueno, el fiscal decidió que ese era el momento adecuado para soltarle a la opinión pública la noticia de que la Fiscalía, claro, él no dijo que era por recomendación de él, que estaba trabajando el señor Luis Gustavo Moreno Rivera, antiguo fiscal anticorrupción. Es decir, el día en que se produce la dejación de armas, un día histórico para Colombia, el fiscal Martínez Navia decide que es el momento adecuado para que en un ruido informativo él informe a la opinión pública que tenía un fiscal anticorrupción corroído por la corrupción, que está hoy extraditado a Estados Unidos. Un hecho sobre el cual el señor Martínez Navia no le ha dado explicaciones al país todavía. El 15 de noviembre de 2017, la Corte Constitucional da luz verde a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la participación política de FARC en una sentencia que también cataloga histórica. Bueno, ese día la Fiscalía decide, y el señor fiscal, que es conveniente salir a acusar al senador colega nuestro Armando Benedetti de una serie de asuntos. Ese día, no otro, sino ese día. El 1 de marzo, las autoridades de Estados Unidos dicen que no van a enviar pruebas complementarias con relación al caso Santrich, y ese día el fiscal decide hacer la operación para capturar al fiscal de apoyo, el señor Bermeo, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, ¿qué decir de la disputa con relación a los bienes de las FARC que han hablado el señor fiscal? El señor fiscal que nos dice que su mayor preocupación son las víctimas, la reparación de las víctimas, pero el señor fiscal está regateando los bienes de FARC para que no hagan parte del fondo de víctimas, sino para que se conviertan en parte del fondo de rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado. ¿Y por qué no para las víctimas? ¿Cuál es el sentido de regatear los dineros que se han entregado, o que se van a entregar, o que se han incautado, y no entregárselo a las víctimas? No, aquí no son las víctimas lo que le preocupa al señor fiscal. Ahora, el fiscal fue el mismo que se encargó de apreciar, de banalizar y trivializar la lista de bienes que presentaron entonces en su momento de lo que era la guerrilla de la FARC. Me acuerdo que salió a la opinión pública a decir que no eran dineros, ni oro, ni bienes lo que estaban entregando las FARC, sino traperos, coladores de jugo, en fin, no sé. ¿Cuál era el sentido de una entrega tan importante convertirla en una noticia de farándula, como suele hacer el señor fiscal general? Caso Supercundi y Mercandrea. El fiscal le presenta con bombos y platillos una investigación de vieja data al país diciendo que vamos a quedar atónitos ante la red de testaferrato que le ha mostrado al país. Bueno, pasan los meses y comienzan ya a quedar libres las personas que han hecho parte de ese, como tantos otros escándalos que promueve el señor fiscal, que no tienen ningún sustento probatorio. El allanamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. El fiscal entra a la JEP como si se tratara de una organización con una operación antiterrorista, y coge a los magistrados como si se trataran de reos, y además saca archivos de la Jurisdicción Especial para la Paz, y horas después el fiscal tiene que, ante la reacción internacional y nacional que se produce ante este allanamiento, porque hay que llamarlo así, pues tiene que dar la orden de devolver el archivo que se había sacado. En fin, lo único que no presentó el fiscal fue excusas por semejante acto de arbitrariedad. No voy a hablar del acto del caso Santrich, que tiene numerosos aspectos que pudieran ser cuestionados, simplemente me refiero a este último episodio del caso Bermeo. Después de que el fiscal nos anuncia que va a demostrar con pruebas concluyentes que el señor fiscal de apoyo de la JEP estaba en una operación para influir sobre el caso Santrich, días después, cuando ya se ha silenciado todo ese ruido y de manera silenciosa, de manera totalmente casi que inadvertida, el fiscal dice, y la fiscalía reconoce, que la captura de este fiscal o ex fiscal de la JEP
no tenían una relación o no se conoce de una relación seria ni de un sustento probatorio serio con relación al caso Santrich. Entonces, ¿al fin qué, señor fiscal? Bueno, por todas estas razones, yo le anuncio a esta comisión que he interpuesto en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Yo sé que esto pues es un poco simbólico, pero lo he hecho de todas maneras, una denuncia por prevaricato agravado contra el señor presidente de la República y contra el señor fiscal Néstor Humberto Martínez por haber violado la Constitución en el artículo 22, el artículo 95, por además de eso haber violado el acto legislativo 02, mejor dicho la Constitución también, en lo que atañe con la implementación rigurosa y de buena fe del acuerdo de paz. Y espero que pues en algún momento esa comisión aboque esto, aunque realmente no me hago muchas ilusiones, pero es mi deber hacerlo porque ese es el organismo que existe en nuestro país para tales efectos. Gracias, presidente.